¿Qué piensas tú que pasa cuando fallecemos? Yo pienso que las personas que nos amaron nos extrañarán. Comencemos muy general, para los que no te conocen. ¿Cómo así surgió la idea de Proyecto Iris? ¿Qué es el Proyecto Iris? Proyecto Iris es el legado de mi mamá. Proyecto Iris es mi intento de darle significado a la muerte de mi mamá. Proyecto Iris es mi remedio contra la tristeza absoluta que me tenía encerrado en una cárcel emocional por más de un año. Proyecto Iris son muchas cosas. Yo también tengo dificultades definir qué es Proyecto Iris, porque es algo, o sea, no tiene una definición clara. Proyecto Iris es, en sus comienzos, un proyecto musical que empezó con canciones, empezó con mi voluntad, mi deseo de querer hacer algo para que la muerte de mi mamá tenga un significado en mi vida, para hacer algo en su honor. Pocas semanas después de que falleciera mi mamá, me puse a reflexionar sobre mis metas en mi vida y hice un documento, lo tengo ahí, de vez en cuando lo leo. Es un documento muy real y muy fuerte para mí porque me recuerda de esas épocas y esa fase tan triste. Y en ese documento yo resumí o llegué a la conclusión que yo pensaba que nunca más volveré a ser feliz. Y yo pensé que los tiempos más felices de mi vida ya habían pasado. Y vi mi vida como algo, bueno, lo más feliz ya viví. Ahora todo lo que va a venir, imposible que llegue a superar esos niveles de felicidad que ya tuve hace, cuando mi mamá estaba aquí, ¿no? Entonces, eso en sí es una conclusión muy triste. Si yo le cuento eso a alguien, ¿no? ¿Y tú qué haces con tu vida? Pues no sé, porque los tiempos más felices ya pasaron. Y yo lo pensé con una convicción tan fuerte que, que me hizo pensar mucho. Bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida si los tiempos más felices ya pasaron? Porque mi mamá no va a volver, ¿no? Ese cariño de mamá hacia un hijo nunca más lo volveré a sentir, ¿no? Mis metas de mi vida, que fueron relacionados muy fuertes con mi mamá, con sacarnos adelante como familia, poder regalarle una casa, poder tener un cierto poder económico para facilitarle muchas cosas a mi mamá, que ella lamentablemente tuvo una vida muy fuerte. Y eso a mí era siempre un motor para mí, en toda mi vida, lo que yo hice, desde muy chiquito, cuando yo la veía sufrir, o con mi hermana, siempre dedicándole 120% de su tiempo, sacando, y literalmente nunca quejándose eso. Yo vi eso y yo pensé, wow, esa mujer es tan fuerte, pero se merece algo más. Uno ve en las películas
una lucha, pero hay un happy end. Y ese happy end mi mamá no lo tuvo. Y yo pensé que era mi papel lograr eso. Y a veces me pongo a leer ese documento y hoy en día lo considero demasiado fuerte, pero fue parte de mi identificación hace un año, hace 2 años, cuando ella falleció. Entonces yo pensé, ¿qué voy a hacer en su nombre? ¿Qué puedo hacer en su nombre? Y paralelamente en esa época también había comenzado a dedicarle canciones. Me puse o sea, yo nunca fui músico profesional, pero no sé, eso lo considero algo mágico, algo mágico, porque yo jamás en mi vida había compuesto una canción, ¿no? Había tenido mis experiencias relacionadas a la música, ¿no? Mi mamá me mandó a tomar clase de piano, aprendí a tocar la guitarra yo solo, em, pero nunca tocaba en una banda, nunca cantaba así como, o sea, tomé clase de canto, así fue todo como hobby. Y también nunca, o sea, no era mi hobby preferido, ¿no? Me gustaba más jugar el fútbol y divertirme con mis amigos, pero fue como algo que, como si ella supiera que algún día eso me va a salvar la vida, ¿no? Porque yo me considero una persona un poco cerrada, em, si se trata de esos temas tan íntimos, ¿no? Entonces me costaba hablarlo con personas cercanas. Em, y en la música encontré ese lugar para poder desahogarme, ¿no? Sentarme con el piano, tocar un par de acordes y sentir cómo viene una melodía y darles palabras y trabajar la letra y dejar ese sufrimiento en la canción. Fue como una medicina. Y, ya, y de ahí tuve contacto con un productor musical profesional que se interesó mucho por mi música, em, y comenzamos a trabajar poco a poco las canciones de manera profesional. Y cuando finalizamos las canciones, pues lo tenía muy claro que yo quiero lanzar esas canciones hacia el público, pero me costaba mucho esa imaginación de estar frente a un público, porque sí me considero una persona tímida, ¿Te consideras tímido? me considero una persona tímida, especialmente si se trata de lo más profundo de tus sentimientos. ¿Quién no es tímido en ese aspecto? Quizás no soy la persona más tímida del mundo, o sea, tengo algunas facilidades de hablar hacia un público, pero siempre y cuando es un tema no personal. Em, y de ahí vino la idea de la máscara, ¿no? De hacerme una máscara para poder hablar libremente, dar entrevistas, hablar hacia un público, cantar mis canciones, mostrar mi persona sin mostrar mi rostro. Y siento que eso me dio una libertad inmensa, porque siento que muchas personas se pueden identificar con ese personaje, el personaje del hijo triste, que es un personaje también, para mí es un personaje, porque cuando yo me quito la máscara,
soy otra persona. ¿Cómo te considerarías otra persona sin máscara? ¿Cuál es la diferencia? Sin máscara me considero una persona alegre, me considero una persona em, me considero una persona que no habla tanto de sentimientos, me considero una persona que ríe mucho. Tengo muchos amigos que me dicen que tengo una risa que la reconocen rápido, Contagiosa. contagiosa. Y tengo amigos que recién ahora se están enterando de mi proyecto, del proyecto Iris, que hago música, que tengo canciones en Spotify, que tengo videoclips, que tengo una máscara y no sabes qué tan chistoso es sus reacciones. ¿Cómo reaccionan tus amigos? La gente que te conoce sin máscara. Me dicen, ¿eres tú? Me mandan screenshots, ¿eres tú? No, no puede ser, no. Y ahí también me doy cuenta que la máscara cubre mucho, ¿no? También para personas que me conocen, dicen, ¿será él o no? O sea, ahí em, esa duda. Y bueno, entonces lo aclaro y digo, sí soy yo. Y bueno, la mayoría de mis amigos aquí no hablan español y entonces tampoco entienden la letra de mis canciones, pero es algo bastante divertido, o sea, ya poco a poco tampoco lo puedo esconder tanto, ¿no? Ese proyecto, yo porque invierto tanto tiempo y las personas me preguntan qué has estado haciendo este fin de semana, pues tuve grabaciones, ya pues intenté esconderlo y tener ese proyecto oculto, pero felizmente va creciendo, ¿no? También con el proyecto humanitario que hicimos, muchos de mis amigos también apoyaron y ahí tuve que hablarles del proyecto, ¿no? También llegamos a tener, em, bueno, prensa aquí en medios hispanohablantes en Suiza y está como las alas del proyecto se están abriendo más y, y bueno, es una buena señal, pero entonces mis amigos que me conocen y quizás ven una entrevista o escuchan las canciones, em, es como algo, wow, esa parte emocional no sabía que la tenías. Entonces la máscara te ayuda a hablar más fácilmente sobre tus sentimientos, sobre lo que tú sientes por dentro. Así es, la máscara es como, se podría decir que la máscara oculta mi identidad, pero revela un mundo emocional. Y es más, revela identificación, representación de muchas personas que si podrían, quizás también se pondrían una máscara. A veces tenemos ese deseo de poder hablar libremente sin ser juzgados, sin filtros, sin que nos reconozcan. Y muchas personas también me han escrito que el hecho de que no me vean, que no sepan quién soy, les facilita también a ellos poder hablar conmigo. Y dicen que no creen que me contarían tanto si supieran quién soy. Y es algo fenomenal, algo maravilloso y también una cierta responsabilidad que llega, porque tengo muchos mensajes de personas que se abren y que me escriben sus historias más profundas, íntimas, sus destinos, lo que están viviendo, sus tristezas. Y ya llegó a un punto que se me hace más y más difícil
responderles a todos y leer todo, pero yo creo que, y a veces me siento mal por no poder tomarme todo el tiempo, pero lo intento y lo sigo haciendo, pero a veces también siento el deseo de estar solo y alejarme un poco de las redes. Pero yo siento que si alguien se toma el tiempo y escribe su historia, el hecho de escribirla ya le hace bien, ¿no? El hecho de sentarte y escribir lo que está, lo que te preocupa, si lo lea o no, creo que ya te hizo bien, ¿no? Mm. Pero sí intento responderles a todos y espero poder tomarme el tiempo. Em, Ahora tú tienes ya mucha gente que te sigue y que te escribe, como ya has dicho. ¿Cuál es tu meta con todas esas personas? ¿Qué es lo que quieres lograr con toda tu comunidad que tienes? mi meta es, em, mi meta es crear una comunidad. Mi meta es crear una comunidad de apoyo, una comunidad de ayuda. En primer lugar, obviamente el tema del luto, del duelo, es lo que yo estaba viviendo. Em, juntar y unir a personas que también están viviendo un duelo. Y lo hicimos y también hicimos entrevistas con expertos, hicimos en vivos, reuniones en Zoom, en salas, en Facebook, hablamos, nos contamos nuestras historias, lloramos juntos y creo que eso les hizo muy bien a muchas personas. Me escribieron, qué bien ese formato, qué bien que podamos conocernos así. Em, pero eso para mí es solo el primer paso. El segundo paso era demostrar que con nuestra comunidad también podemos hacer más que solo ayuda emocional, que podemos hacer, que podemos llegar a personas, pero también, em, o sea, económicamente. Y eso es cuando lanzamos nuestra campaña humanitaria junto a una fundación, Fundación Ayuda en Acción en Perú, y recaudamos casi $10,000 y pudimos invertirlo en canastas alimenticias, 324 canastas para 324 familias en uno de los distritos más pobres de Lima, San Juan del Lurigancho. Tres asentamientos humanos ahí y eso fue para mí la primera vez en mi vida que me involucré que me, que me involucré en una campaña humanitaria y de verdad que se sintió muy bien. O sea, lamentablemente no pude estar presente ese día de la repartición en Perú, pero lo vi desde la distancia, fue mi tía en representación y se sintió muy bien hacer algo en servicio de esas personas y ver esos videos y las fotos de la entrega de los alimentos. Y eso era el primer servicio que hicimos como comunidad, pero fuera de la ayuda emocional, fuera del tema del duelo. Esas personas no sé si estarán viviendo un duelo, quizás algunos o algunas sí, pero en primer lugar fue un proyecto humanitario, comida, alimentación, porque no, porque les faltaba. ¿Piensas hacer algo así otra vez en el futuro? Sí, yo pienso, mi meta a largo plazo con el proyecto Iris es exactamente eso, ayudar a personas, a las personas más necesitadas. Em, a mi mamá siempre le encantaba estar rodeada de niños y niñas, ¿no? Los hijos, las hijas de mis primas. Siempre ella, pues,
le gustaba cuidar a los bebés y, y siempre se escuchaba ya desde lejos, tía Iris, tía Iris, tía Iris. Em, entonces yo creo que me gustaría hacer algo en el rubro de la educación infantil. Siento que la educación es algo muy importante en la vida de cada ser humano. Una persona que llega a 18 años y tiene más acceso a educación que otra persona, pues siempre va a tener una ventaja sobre esa persona. Y es algo muy injusto, ¿no? Que en nuestro mundo tan globalizado aún haya personas que no tienen el acceso a la educación que se merecen. Y para poder sacar adelante tu familia, para poder sacar adelante a ti y saber cuáles son las oportunidades que uno tiene en la vida, necesitas educarte. Y siento que es algo muy importante y ojalá se pueda lograr algo ahí. O sea, yo digo, si con ese proyecto, o es más que Proyecto Iris, eso es quizás mi proyecto de mi vida. Si yo logro que por lo menos se haya mejorado la situación de educación infantil global, 1%, estoy feliz. Y siento que es una meta que vale la pena luchar, que vale la pena meter todos tus esfuerzos para dejar ese legado, ¿no? Y todo bajo el nombre de Proyecto Iris o Iris, para mostrarle al mundo que eso es el legado de mi mamá, que ella hizo todo eso. Sería muy bonito. Y anteriormente has tocado el tema del duelo. ¿Cómo así tú dirías que sanaste? El día del funeral de mi mamá tuve una discusión especial con mi tía. Ella me dijo, no te preocupes, el tiempo el tiempo te va a sanar. Fue una discusión muy filosófica también, porque es algo que uno dice, ¿no? Pero en ese entonces yo bueno, me sentí ofendido con todo el mundo, entonces yo pensé, no me gustaba mucho ese dicho porque la consecuencia de decir el tiempo cura todo es, no importa lo que yo hago, el tiempo cura todo. Me puedo distraer, el tiempo va a curar todo. Yo, no importe, no importa lo que hago, en un año el tiempo va a curar todo. Y no me gustó esa conclusión porque yo pensaba que yo tengo que hacer esos sentimientos que yo sentí, no me dejaban dormir, yo sentí que tenía que hacer algo con eso, que tenía que confrontar mis emociones y mis sentimientos y no distraerme. Em, Era lo que yo intuitivamente sentí. También he hablado con un amigo que también había perdido a su mamá muy joven y él me dijo que me distraiga. Justo estaba empezando unos nuevos estudios, una maestría, y lo cancelé. O sea, el consejo de tu amigo era distraerte, Sí, haz otra cosa. sí, distráete. Está bueno que empieces la maestría porque vas a tener un día full, vas a tener todo planificado
En ese entonces yo me había regresado del extranjero, no tenía trabajo. Me regresé del extranjero porque quería pasar los últimos años con mi mamá, pero esos años se convirtieron en meses. ¿Cómo así tú sabías que solo le faltaban años para vivir? Mi mamá sufría de cáncer. En el 2007 fue el primer diagnóstico y luchó más de 13 años contra esa enfermedad. Entonces, prácticamente más de la mitad de mi vida tenía una mamá enferma y la consecuencia de eso es que me acostumbré al hecho de tener una mamá enferma y me acostumbré a que íbamos a los hospitales pero salíamos. Perdí un poco el sentido de la realidad, qué tan grave es eso, porque crecí con eso, es como no conocía otra realidad. Obviamente que hubo altibajos y especialmente cuando estaba en terapia y cuando se le caía el cabello, ahí son momentos que me di cuenta, wow, algo está pasando, pero siempre me hablaba con una esperanza y una fuerza de que no me preocupara y, y logró quitarme mis preocupaciones y me mandó a hacer vacaciones con amigos. O sea, veía que me veía por mí para que me suelte un poco del ambiente de mi casa, de las terapias y todo. Y me parece eh, muy admirable eso. Yo no sé cómo ella logró hacer eso. Y bueno, entonces yo empecé a estudiar en otra ciudad. Después empecé a trabajar en otro país porque tuve una oportunidad muy buena y pensé que en poco tiempo iba a poder lograr un cierto estado económico más rápido y fácilmente que aquí. Y me quedé 3 años en el extranjero y todo fue muy bien. Amé mi trabajo, la responsabilidad que tuve, el equipo que tuve y el potencial económico. Pero em, fue un trabajo que también me consumió mucho de mi energía. O sea, fue un trabajo de lunes a sábado, 80 horas por semana. em, pero fue algo que me gustó, porque fue por primera vez en mi vida que yo invertí todo mi tiempo en solo una cosa y era algo que yo siempre me preguntaba, cómo es si tú inviertes todas tus energías en solo una causa? ¿Sabes? Porque yo siempre tuve una vida muy diversificada, muchas cosas, deporte, música, estudios, amigos, familia, viajes. Entonces, en todo lo que hice siempre lo hice bien, pero nada lo hice excelente. Y yo pensé, wow, ¿cómo se puede llegar a ese nivel de excelencia? Probablemente si solo se hace esa cosa y lo otro no. Y cuando llegué a ese trabajo era como justo en esa época de mi vida que yo buscaba eso. Y metí todos mis esfuerzos en crear esa, eh, esa compañía, en crear esa empresa junto a otras personas. Pero
Bueno, el último año hice un viaje con mi mamá y mi hermana. Fuimos a Perú a El visitar último año de la el, vida de tu mamá. sí, el ¿De último. quién fue la idea? La idea fue de mi mamá. La idea fue de mi mamá hacer un viaje a Perú. Y me acuerdo que fue una época no tan buena de mi trabajo y estaba peleando con mi jefe para que me deje ir. Y finalmente lo logré y fuimos 2 semanas a Perú, o 3 semanas, fuimos 3 semanas a Perú. Y en esos 3 semanas me fui 10 días con mi mamá a Colombia. Fue un viaje solo yo y ella y fue la primera vez en mi vida que la tuve solo para mí, porque normalmente siempre estaba ella ocupada con mi hermana, porque mi hermana nació con muchos problemas de salud y prácticamente los primeros años de su vida las pasó en el hospital y mi mamá siempre ahí pendiente y entonces yo tuve una vida más independiente, pero ahí fue la primera vez que la tuve para mí y fue una experiencia maravillosa, fue algo que dije, wow, o sea, estuve con mi mamá viajando como si fuera una amiga, le conté mis historias, qué es lo que pasa en mi vida, reíamos juntos, nos burlábamos de la gente juntos. Em, Fue algo espectacular que y después yo dije, wow, yo quiero tener más de esas experiencias, qué bonito, qué bonito. Y nos prometíamos de hacer muchos viajes más y de pasar más tiempo juntos, ¿no? Y entonces, después de ese viaje, regresamos a Suiza y em, nuevamente empezó con su terapia. Yo la acompañaba a su terapia siempre cuando podía. Y un día de la terapia estuvimos ahí con el médico y mi mamá se va al baño. Entonces estuve solo yo con el médico. Le pregunto, es una pregunta que siempre la tuve ahí como presente, pero nunca me atrevía a preguntarlo. ¿Fue la primera vez que le preguntaste eso al doctor? Fue la primera vez que le pregunté, ¿cuánto de vida usted le da? Porque ya tenía metástasis, ¿no? Eso fue un cáncer ya avanzado, pero se notaba muy bien, o sea, era una mujer alegre, especialmente en nuestro viaje. Nadie hubiese pensado que pocos meses después iba a fallecer. Y el médico, o sea, yo le pregunté, usted, ¿cuánto más o menos usted piensa cuánto de vida más le da a mi mamá? Y el médico se quedó ahí un poco sorprendido y me dijo, ah, me parece raro porque su mamá nunca pregunta eso, pero teniendo en cuenta los análisis de hoy día y cómo la veo, más o menos 5 años. Y eso ya era un shock para mí. Eso era por primera vez en mi vida alguien te pone como un límite a tus sueños y metas. Y dije, wow, no voy a lograr todo eso. En 5 años, quién sabe si tenga la capacidad económica de comprarle una casa, de que vea a mis hijos y mi mundo se derrumbó por un segundo. Entonces fue ahí que tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en el extranjero para estar aquí con mi mamá y acompañarla los últimos años de su vida. No pensaba decirle a mi mamá
nunca le dije, nunca hablé con ella sobre lo que yo hablé con el médico. Renuncié a mi trabajo, me tuve que quedar 3 meses más por el contrato. Em, Después de esos 3 meses me regreso a Suiza y el día antes de regresarme me informan que llevaron a mi mamá al hospital, que hubo una emergencia y no se sentía bien y la llevaron a cuidados intensivos. Un día antes de regresar. Un día antes de regresarme, fue el 25 de julio de 2018. Entonces, yo estaba con mis compañeros de la empresa, en una especie de despedida, y fue ahí cuando me llegó a las 10 de la noche ese mensaje, y de ahí pues cada hora volví a llamar, a hablar con el médico, a preguntar cómo se estaban desarrollando los valores, em, y pensaba cómo regresarme más rápido. En la noche no, no hay vuelos. Pensaba en alquilar un carro, pero igual no hubiese llegado rápido y felizmente no habían carros dispuestos para esa distancia porque quién sabe qué me hubiese pasado, que estaba con tanto estrés emocional que no podía manejar. Em, entonces me quedé con el primer vuelo del siguiente día, regreso y en vez de regresar a casa, me voy directamente al hospital, del aeropuerto al hospital, y ahí nos quedamos 40 días y de ahí falleció. O sea, en esos 40 días tú dormías, comías, todo en el hospital, Sí, al lado de tu mamá. sí. Al principio o sea, me querían votar porque normalmente no te dejan quedarte en el hospital, em, pero yo me quedé ahí y bueno, insistí y me dejaron estar ahí. Y de ahí pues cuando mi mamá estaba sola en el cuarto me dieron una cama para poder dormir. Como 5 noches fue así, pero em, si no siempre estaba otro paciente, entonces yo dormía en 2 sillas. Fue muy incómodo, pero igual me importaba estar con mi mamá. Pero después de unos 20 días sentí que, porque yo dormía como 3 4 horas por noche y, y no dormía bien porque siempre mantuve la mano de mi mamá para cualquier movimiento que me despierte y ver qué necesita. Em, y después o sea, nos empezamos a reemplazar con mi papá. Vino él, se quedó y yo fui a la casa a dormir y después nos turnábamos. Y Y en esos ya, 40 días tú pensaste que tu mamá se podía recuperar. Tenías la esperanza de que ella vuelva a salir como siempre lo había hecho. sí, sí, sí. Hasta pocas horas antes de que falleciera tuve esa esperanza. Y siempre me molestaba con las personas que venían y empezaban a llorar, sus amigas, familiares, y siempre les decía, bueno, entras al cuarto, pero no te despidas, no te despidas. Y al final ya estuvo un poco más inconsciente, ya no respondía tanto, estaba muy cansada, y entonces las personas necesitaban hablar con ella, pero ella no respondía siempre. Y yo no quería que las personas, no sé, se despidieran o le digan palabras de despedida, porque imagínate si una persona está luchando, y yo sentí que mi mamá estaba luchando, que no quería irse, porque hablábamos de tantos viajes,
que teníamos pendientes, porque, porque siempre estaba con mi hermana y nunca quería dejarla. No la había preparado para, no la había preparado para eso, para estar sola y, y no quería irse, ¿no? Entonces siempre también nos peleábamos con los médicos, em, estaba ahí controlando todo, a veces se olvidaron de darle un medicamento, yo tenía todo protocolado y les dije, bueno, falta eso, sí o no, y ahí, y, y sí fue una, una telenovela entera esos 40 días. Em, Después de 30 días la querían trasladar a un hospital paliativo, que es para personas que están muriendo, solo minimizar el dolor y quizás mantener un nivel de calidad de vida. Y fuimos a ver algunos hospitales paliativos. No me gustó ninguno porque esa energía que sentía ahí no era o sea, era resignación, era ya no podemos hacer nada para su mamá que vaya para allá. Entonces llamé a muchos hospitales y logré que la eh, trasladaran a otro hospital normal, ¿no? Que también tiene su estación paliativa, pero que tiene todo el acceso ciencia. a la ciencia y, y no solo es para personas que se van a morir, que hay personas que salen del hospital y se recuperaron. Y logré que todo el equipo oncológico se siente en una mesa para hablar el caso de mi mamá, que se puede hacer. Y, y, y- y bueno, y desarrollamos nuevas estrategias, operaciones que quizás se pueden hacer, ¿no? O sea, un nuevo camino después de 30 días. Me gustó mucho porque yo pensé que íbamos a salir, porque mi mamá, los valores, se puede decir, fue como así, empezó, bajó, pero subió, bajó, en general sí bajó todo, pero una subida local poco, ya era alegría para mí. Yo esperaba todas las mañanas frente al cuarto de los enfermeros para que me den los valores de la sangre, pero igual era una subida. Y después subía más, y yo pensé, wow, va a subir más, más y más, más. Entonces yo nunca perdí la esperanza y siempre seguíamos luchando. Em, y después en el hospital, en el nuevo hospital, lamentablemente, se confundieron con un medicamento y de ahí em, pues se empeoró la situación, la pasamos 3 días en cuidados intensivos y, y bueno, ahí nunca más llegó a recuperarse, eso fue como demasiado, un golpe demasiado fuerte en su estado ya tan débil y por eso también me peleé con esa enfermera que le grité y fue un escándalo porque pues también estaba pues había dormido tan poco y con las O sea, emociones te peleaste con la enfermera que le dio el que se equivocó medicamento. Sí. con el medicamento. Me peleé con la enfermera que le dio el medicamento equivocado y, o sea, estaba así gritando a su lado del médico y el médico me dice, "Oh, no grite". Y mi papá estuvo a mi lado y él le dijo al médico, no, usted cállese porque tiene razón, mi hijo. Y eso también fue algo, no sé, un momento especial para mí porque yo con mi papá también tuvimos nuestras diferencias y nuestras peleas, em, incluso en el hospital, incluso frente a mi mamá.
porque era una situación tan tensa y todo lo pasado, toda mi vida estaba pues concentrado en ese cuarto de- del hospital. Y ahí sentí un cierto apoyo de mi papá que me hizo sentir bien. Y, y bueno, finalmente estábamos los dos, los tres con mi hermana, ¿no? Estábamos en ese papel de no saber qué hacer. Es un sentido de impotencia, de rabia, de cólera, de... Sí. Y también por eso yo me molesté con muchas personas, porque empezaron a decirme cosas como, no te preocupes, suéltala, está sufriendo mucho, tienes que soltarla, tienes que dejarla ir. Una amiga de ella que es muy espiritual se me acercó y me dijo que ella soñaba que yo no la estaba dejando ir, que me aferraba mucho, y yo pues para mí era obviamente que no la voy a dejar ir. Y bueno, después de que falleciera me empezaron a decir ahora está en un mejor lugar. O sea, muchas cosas que eran como palabras que no me servían para nada, no me hicieron sentir bien. Es más, me hicieron sentir muy mal porque tuve un dolor tan grande. ¿Y por qué tantas personas se atreven a decir algo como que si supieran qué es lo que me hace bien? ¿Cómo es que si supieran qué es el remedio? Pero la verdad es que nadie puede sentir lo que tú sientes frente a una situación tan fuerte e íntima. Lo único que puedes hacer es acompañar y desearle mucha fuerza a esa persona, y no solo una vez, no, o sea, volver a llamar después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, frecuentemente, ¿no? Eso es acompañamiento real, no solo estar presente el día del funeral, decir algo, escribir una carta y mandar flores, sino acompañar de verdad. Y aunque quizás esa persona que estás acompañando se moleste contigo, igual es lo correcto, porque va a llegar el día en el que esa persona se dé cuenta, wow, esa persona realmente se esforzó, hizo algo, y aunque quizás yo me puse terco y le regañaba con esa persona, igual intentó, igual estaba ahí. Estar en duelo es como estar en otro mundo, y con el tiempo vas despertando y ves el mundo con otros ojos y empiezas a sentirte mejor. Incluso te cuesta recordarte del dolor inicial. El tiempo sí hace eso. Eso me sorprende mucho. Yo no lo creía nunca. O sea, ahora tú podrías decir que el dolor, que el tiempo sí sana Sí, el dolor. ahora yo podría decir que ¿Realmente fue el tiempo o cuál fue el remedio? o sea, el tiempo ayuda, el tiempo mezclado con acciones correctas, ¿no? O sea, yo no pienso que diversión o distracción es un remedio bueno. Yo sí pienso que tienes que estar sintiendo, dejar esos sentimientos, dejarte sentir esos sentimientos y hacer algo alrededor de eso. O sea, porque aunque es algo muy triste y negativo, siento que te pueden hacer un deseo y una convicción
y una motivación tan fuerte de sacar adelante el nombre de esa persona, o la idea de esa persona, o lograr que esa persona esté para siempre. Claro que va a estar siempre para ti, pero para más personas. Y eso era para mí también un deseo muy fuerte, o es un deseo muy fuerte. Tantas personas que me dijeron, ya, déjala ir, tu mamá está en un mejor lugar, que no conocieron el sufrimiento de mi mamá, que no conocen su vida, que es simplemente una persona fallecida más. Y para mí me dolía mucho ver que tantas personas que siguen con sus vidas, pero bueno, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer? Pero si estás, si estás adentro ahí, en ese pozo tan profundo de tu propio duelo, y para ti se destrozó tu mundo, ¿cómo esas personas van a seguir con sus mundos? ¿Cómo no va a haber un cambio? Y entonces ahí, cuando yo tomé la decisión de hacer algo para contar la historia de mi mamá, para que sea fuente de inspiración para otras personas, y que otras personas sepan qué gran mujer que fue mi mamá. ¿Y en algún momento tú decidiste comenzar con este proyecto, comenzar con tus redes sociales? ¿Cómo fue para ti crear esa red social cuando todavía no tenías ni a una persona que te seguía? ¿Pensabas que tal vez no le iba a gustar nada a la gente o cómo te sentías en ese momento? Sí, los comienzos fueron muy duros porque aún no tenía la máscara, aún no tenía una canción, solo tenía un nombre, una idea y un deseo y motivación. Y empecé a interactuar creé una cuenta en las redes sociales, Proyecto Iris. Empecé con, empecé a interactuar con personas que estaban en duelo. Empecé a buscar fotos, empecé a interactuar en grupos y empecé a contar mi historia a personas que no conocía, o mejor dicho, la historia de mi mamá. Yo diría que con las primeras 500 personas hice eso. Fueron conversaciones individuales y les conté de mi idea. Y después, cuando lancé mi primera canción, tuve la suerte de que un periodista muy famoso en Perú lo reposteó en sus redes sociales porque le gustó y porque también ha vivido la experiencia de perder a su mamá. Y de ahí como 1000 personas más se sumaron al proyecto que yo no conocía y que no había hablado con esas personas. Entonces ya eran 1500 y empecé a lanzar más canciones, hice más contenido, em, ya no tanto a nivel individual, sino más grupo. Creamos un grupo en Facebook, em, y de ahí con los lanzamientos de musicales fue creciendo, em, y también con la prensa y con algunos, algunas entrevistas que hice. O sea, ya el proyecto ya felizmente llegó a tener una cierta aceptación en, en el mundo profesional, digamos, que empezó con algo tan individual, coloquial, eh, conversaciones con personas, y se ha convertido en algo más grande. Para mí, el duelo más profundo que viví, la fase del duelo más fuerte que viví, fue algunos meses después de que falleció mi mamá. Porque obviamente después tienes la organización o sea, justo después del fallecimiento tienes que organizar tantas cosas, el
funeral y tantas personas te escriben y hay mucho y después como, porque estuvimos 40 días en el hospital y dormí muy poco, pues me estaba recuperando, digamos, mi sueño físico, ¿no? Y estaba muy flaco también. Em, y después, no sé, después de unos meses sentí que cuando ya me estaba recuperado, también veía mucho por mi hermana y siento que después de unos meses fue ahí cuando yo me empecé a sentir muy mal porque ya también las personas seguían con sus vidas y recién me empecé a dar cuenta, wow, mi mamá ya no está. Estoy de regreso aquí, me vine para estar los últimos 5 años con ella y ahora estoy aquí y ella no está acá. ¿Qué voy a hacer? Perdí mis metas en mi vida a corto y a largo plazo, porque a largo plazo era comprarle una casa, estar con toda la familia y tenía esa imagen, estar con una mesa, con toda la familia, mis hijos, mi mamá, ella con mis hijos y en una casa. Siempre hablas de esa casa. ¿Por qué una casa era tu más grande meta para ella? Porque ella, ¿Cómo te lo imaginabas? porque, y no sé por qué esa casa, porque ella creció en pobreza en Perú y nunca tuvo una vida lujosa. Y, y- y bueno, ella algunas veces me contó que le gustaría tener su jardín. Y no sé, de verdad no sé por qué, pero siento que, o sentía que eso era lo que iba a solventar o solver todos los problemas. No sé por qué, no sé por qué. Quería darle ese, quería darle esa vida que se merecía. Y para mí era relacionado con una casa, con estar toda la familia ahí, que no tengan que trabajar, con su jardín, sin problemas y 100% armonía. Pero estaba contando ah, había perdido a mis metas a largo plazo y a corto plazo porque me regresé a estar con ella y no, ya no estaba. Entonces me empecé a molestar, me empecé a molestar con amigos, familiares, sin tener razones objetivas o entendibles, ni ahora, o sea, incluso ahora me cuesta entender mi persona desde hace 2 años, pero incluso me molesté con Dios y me alejé mucho de mi fe, porque era para mí algo tan injusto la vida de mi mamá, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta valentía, siempre ayudando a los demás, ayudando a su familia, tener que salir de su país por razones económicas para poder apoyar a su familia, estar en un país sin poder hablar el idioma, tener a mi hermana con tantos problemas. O sea, siento que nunca tuvo un momento de relajo, enfermarse y fallecer. Una vida con tantas piedras y sin posibilidad de poder relajarte y gozar o tener la vida que te mereces.
siempre un reto más, una piedra más. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué una persona tiene una vida así y otra persona no tiene ningunos problemas, no se enferma, tienen dinero? O sea, me pareció injusto y me molesté con Dios porque lo único en los últimos años que yo siempre le pedía es más tiempo con mi mamá y que no me la quitara, sino que se quitara que le quitara esa enfermedad. Y igual me la quitó. Entonces fue ahí cuando yo compuse la canción quizás más triste de todas mis canciones, o quizás más triste de muchas canciones. Quizás la canción más triste del mundo. ¿Y qué hace tu canción tan triste? ¿Qué es lo que transmite? La canción transmite mucha cólera, mucha impotencia, y es prácticamente una pelea con Dios. Son preguntas que le hago y son cosas que le digo que pueden ofender quizás a una persona, ¿Cómo le podría ofender a una persona tu canción? a una persona creyente, porque siempre dicen los caminos, los tiempos de Dios son perfectos, pero yo no veía ninguna perfección en lo que pasó a mi mamá, ninguna perfección, ninguna justificación. Y entonces es una conversación entre yo y Dios. Y, y bueno, también por mucho tiempo no lo tenía claro si iba a lanzar esa canción porque tenía miedo de que la comunidad que he intentado de cultivar, de hacerla crecer con tanto cariño, que algunos se molesten, ¿no? Porque todo lo que yo digo siempre, si yo doy consejos, es positivo, ¿no? Pero igual tengo esa parte de mi pasado que tuve que sacar esa cólera y manifestarlo en esa canción. Entonces, sí ¿Cómo, pienso que es parte de mi duelo, es parte de mi vida y sí la voy a lanzar. cómo crees que la gente, tu comunidad, la gente que te sigue, reaccionará a esa canción? La verdad no lo sé y la verdad que siento que no me debe importar tanto porque es parte de mi duelo, es parte de mi historia. Sé que mi mamá no estaría tan feliz, creo que no le gustaría tanto escuchar una canción así, pero es parte de mi duelo y siento que eso es lo que cuenta, ¿no? La esencia del proyecto también es eso, identificación. Creo que va a haber personas que se sienten ofendidas, pero también creo que va a haber personas que se sienten identificados y que quizás nunca lo hablaron con alguien, pero que se van a dar cuenta que, wow, no han sido los únicos que sintieron
esa cólera y impotencia hacia la autoridad más grande que existe, hacia Dios, ese alejamiento de tu propia fe, de tu convicción. Y no sé, veremos, pero espero que haya mucha identificación, espero que haya comprensión, sí pues, espero que muchas personas se puedan sentir identificadas, pero no es lo más importante, para serte sincero. Lo más importante es que yo logré sacar esa cólera, manifestarla en esa canción y lanzarla. Entonces, Mil años fue, por así decirlo, la primera canción que tú escribiste, que tú componiste. No, Mil años fue la cuarta canción, La cuarta. pero como dije, mi duelo, la fase más, digamos, fuerte de mi duelo fue recién 3, 4 meses después, ¿no? Cuando escribí Feliz, tu canción, Castillo. Sí estuve viviendo un duelo, pero fue pocas semanas después, ¿no? Sí estuve destrozado, pero incluso después más, porque llegué a darme cuenta que ya se fue, que ya no volverá, ¿no? Y desperté un poco de, o sea, las primeras semanas después fue todo como un sueño y no sabía si era realidad o sueño, pero después llegas a un punto de aceptación o de darte cuenta que, wow, todo es verdad, todo es realidad. Esa persona se fue y ya no volverá a estar contigo. Y, y a todas las demás personas, los familiares, amigos, ya ni preguntan, ya ni piensan que es un tema pendiente que tienes, pero tú estás ahí, te sientes solo y nadie está y te pregunta cómo estás. Y sí, fue ahí cuando compuse Mil años. O sea, lo que a ti te faltaba en ese momento era que alguien te pregunte cómo estás. Sí, Pero tú les hubieses dicho lo que tú sientes en ese eh, momento si alguien te pregunta cómo estás. no sé por qué no sucedió en ese entonces, sucedió dos veces en un año que dos personas se atrevieron a preguntarme cómo estoy, de manera seria. Y esas dos conversaciones fueron conversaciones muy importantes también en mi fase de duelo. Siento que quizás hubiesen podido haber más de esas conversaciones, pero para las personas que te acompañan también es difícil saber cómo manejar eso, incluso si no saben cómo es perder a una persona. Pero esas dos conversaciones sí me hicieron muy bien y pude sacar mucha de mi tristeza, sorprendiendo a esas personas porque me dijeron, wow, no sabía que estabas tan mal. Eh, pero eso fue ya mucho después. Ya. También lanzarás un video con Mil años. Sí, Eh, Hasta ahora todos tus videos han sido producidos en Lima con un team de producción profesional. Esta vez lo has hecho acá en Suiza. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de organizar todo, hacerlo todo tú?
Bueno, el video igual se hace bajo la dirección de Carajo Films en Perú, pero ellos están ahí, hacen la dirección y hacen la edición del video. Em, y yo tuve que ocuparme aquí de contratar un camarógrafo y encontrar una locación, em, los actores y sí, va a haber un video. Estamos actualmente, em, o sea, faltan algunas escenas, pero ya hicimos un día de grabación en una iglesia em, en el distrito donde yo crecí y donde yo tengo muchos recuerdos con mi mamá, que yo la acompañé muchas veces a la iglesia y en ocasiones especiales. Es una iglesia muy bonita y tengo muchos recuerdos ahí, ¿Qué recuerdos tienes ahí? recuerdos con mi mamá, como ella me explicaba valores, me hablaba de la vida, me hablaba de la importancia de, de siempre luchar, de nunca rendirte, pase lo que pase. También ella ya se había enfermado y era para ella también un lugar, no sé, de recargarse con energías. Y me decía que siempre cuando yo me siente mal o triste o malentendido o cuando yo siente que nadie me escucha o nadie me entiende, que hable con Dios, porque Él sí me entiende y sí me escucha. ¿Tu mamá era muy creyente o religiosa? Mi mamá, sí, yo diría que sí, o sea, como una mamá típica en Sudamérica, pero no es que hayamos ido todos los domingos a la iglesia, pero en ocasiones importantes de la vida siempre me hablaba de Dios. Desde muy chiquito me enseñaba cómo rezar, me enseñaba oraciones, me las aprendía de memoria y me dijo, eso tienes que rezar todas las noches. Y cuando termines la oración, le cuentas a Dios cualquier cosa que te preocupa y Él se va a encargar y te va a ayudar. Así que por muchos años siempre oré y le pedí que sanara a mi mamá. Y pues mi mamá no llegó a sanarse y por eso sentí que tuve muchas cosas que aclarar con Dios. En ese momento tú sentiste mucha cólera, mucha rabia. Dirías que ya superaste esa rabia con Dios. Sí, yo diría que sí. Yo siento que esa canción me alejó un poco, yo me alejé de mi fe bastante en escribir en esa canción. Esa canción solo es una manifestación de lo que yo sentí, pero hoy en día no volvería a escribir una canción así, porque me siento mucho mejor, porque acepté que ya no está, acepté que está en otro lugar, tengo la convicción de que algún día vamos a estar unidos otra vez y la solté,
logré soltarla, algo que no me podía imaginar hacerlo, pero logré soltarla, ¿Qué significa soltarlo para ti? aceptar que ya no está, aceptar que no volverá y aceptar, o sea, es difícil de explicar, es algo dentro de ti que es una libertad que nace, es como, ya no está, ya no se puede hacer nada, pero está bien donde está. Y quizás está en un castillo aún mucho más bonito de que todos los castillos aquí en el mundo, en la tierra. Y esa convicción de que esa imagen, una vez le pregunté a mi hermana, ¿tú crees, qué, qué crees que está haciendo nuestra mamá? Y me dijo, fue el día del cumpleaños de mi mamá, y me dijo, probablemente estará con su mamá, con nuestra abuela, tomando una copa de vino. Y fue una imagen que me alegró mucho, ¿no? Como mi hermana menor, que yo pensaba que, que era imposible para ella, o sea, no veía posibilidad como qué hacer con su vida porque estaban siempre con mi mamá y que mi hermana llegue a esa convicción más rápido que yo. O sea, tú dirías que tu hermana lo superó más rápido que tú. Yo siento que sí, siento que mi hermana mucho más rápido estaba mejor y ya no estaba triste. O sea, queda una tristeza latente, permanente, pero ya estaba, o sea, el día del cumpleaños de mi mamá, cuando ella me contó de esa imagen, wow, ¿no? Mientras yo estaba, mientras yo estaba pensando, pues no sabía, ¿no? Dónde estaba y simplemente era muy triste un cumpleaños sin mi mamá, pero ella lo veía de otro punto de vista, ella lo veía, sí está, pero está pues con una copa de vino ahí. Si le podrías dar un consejo a una persona que está pasando ahorita por todo este proceso del duelo, ¿qué le dirías? ¿Cuál fue el mejor consejo, por así decirlo, que se te dio a ti? El mejor consejo que yo recibí, no sé si es un consejo, pero una persona se me acercó el día del funeral de mi mamá y me dijo, mira, la verdad no sé qué decirte, no sé cómo te sientes, he perdido a mi mamá, a mi esposa, pero lo que sé es que ahora hay muchas personas a tu alrededor, pero cuando llegues a casa y cierres la puerta, vas a estar solo. Y eres tú y solo tú quien debe confrontarte y eres tú quien tienes que salir adelante. Nadie te puede ayudar. Prepárate a estar solo y a sentirte solo. No es un consejo quizás clásico, pero es algo que así fue.
Y en decir eso, en predecir que me iba a sentir solo, es como algo muy real y me preparó un poco, ¿no? Porque era, wow, sí, esa persona me lo dijo, aquí estoy, solo. Y pues creo que me ayudó a entender la situación, me ayudó a entender que es normal, porque quizás esa persona también se sintió así. Me, me hizo sentir un poco entendido, ¿no? Es un consejo que me ayudó, ¿no? Que saber que soy yo la única persona quien me puede y me tiene que ayudar. Y es así, todas las personas que viven el duelo no pueden depender de otra persona, de eso. Ellos mismos tienen que salir adelante y luchar por esa felicidad que todos nos merecemos. Ahora ya han pasado 2 años desde la muerte de tu mamá. ¿Cómo te sientes hoy en día, emocionalmente hablando? ¿Qué ha cambiado para ti en estos 2 años? Si tú piensas en tu persona de antes, en la persona que eres ahora. Eh, bueno, pasaron muchas cosas, soy una persona totalmente distinta. Como te dije, logré soltar a mi mamá, logré calibrarme, reorganizar mi vida, tener otras metas, sacar adelante Proyecto Iris. Lo veo como institución, ya no lo veo tanto como un espacio para desahogarme, lo veo como un espacio para llegar a personas y poder ayudarles, sea de manera emocional o económica, como lo hicimos con nuestra campaña eh, humanitaria hace unos meses. Sí, ya no escribo canciones tan tristes, incluso las canciones más recientes son casi felices y, y siento que también se va a notar ese desarrollo en la música. 1000 años no es algo que yo siento ahora, es algo que yo sentí hace un año y medio, pero es necesario decirlo, cantarlo y lanzarlo. Las canciones que vienen después son mucho más alegres y con mucho más esperanza. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué canciones van a venir? ¿Qué está por venir musicalmente hablando? Em, Hay un montón de canciones que ya están casi finalizadas, hay canciones que estoy escribiendo actualmente. em, o sea, la composición es algo maravilloso para mí porque es como un espejo de mis emociones y naturalmente ya no me sale tanta cólera o decepción o impotencia, es más motivador, diría yo. No sé eso. Es, no quiero, o sea, quiero que las personas opinen ellas solas, ¿no? Vamos a lanzar 1000 años, eh, vamos a ver cómo reacciona el público y de ahí vienen las demás canciones. Okay. ¿Piensas en algún momento mostrar tu rostro? ¿Sería una opción para ti? Eh, Espero
que no tenga que hacerlo. Entiendo que quizás en algunas circunstancias y ocasiones va a ser necesario, no lo sé, de verdad, no lo sé. Yo siento que este proyecto nació con la máscara y no quiero que se vuelva un proyecto superficial. Siento que la máscara me permite hacer muchas cosas y no sé si sería el mismo sin la máscara en Proyecto Iris. Em, pero por ahora me siento cómodo con la máscara y veremos. Ok, si habría una cosa que le puedas decir, un mensaje que le puedas decir a tu mamá ahora, ¿qué le dirías? Si tuvieses una oportunidad para hablar con ella y tú sabes que ella está ahí y ella te escucha, ¿qué le dirías? Quizás que, que estoy bien y que no se preocupe y que ya pronto o algún día estaremos juntos. Y gracias por la educación maravillosa que tuve, gracias por los valores que me enseñó y gracias por haber sido mi mamá, por seguir siendo mi mamá y simplemente gracias y que no la decepcionaré